Hola, amada iglesia, buenas noches. Gracias por conectarte. Estamos esperando a cada uno de nosotros para que podamos iniciar ese tiempo. Así que vamos a iniciar ese tiempo devocional en el cual tú y yo como familia apartamos tiempo de nuestros días, de las 24 horas que Dios nos da de vida, nos da de respiración. Dedicamos unos minutos para enfocarnos bíblicamente en quién es Él, en su realidad, en lo que Él nos quiere llevar día a día, lo que podemos aprender. Recuerda que este libro que Dios nos dejó, que por medio del Espíritu Santo ha estado revelando día a día, ha estado llenando día a día de sabiduría, de entendimiento a nuestros corazones. Este libro no solamente es para leerlo, sino para ponerlo en práctica y para conocer lo que Dios quiere hablar a nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y estamos en Hechos. Creo que Hechos es un libro muy apasionado, me atrevería a decir un libro muy dinámico, en el cual no nos quedamos solamente con historias, no nos quedamos solamente con relatos de personas increíbles, sino nos quedamos con el centro primordial, que es el Espíritu Santo, que es lo que Dios quiere hablar a cada uno de nosotros. Le damos la bienvenida a cada uno de nosotros, de las personas que están empezando a ver este video, a la familia Shaddai, que estamos aquí de fieles, y a las personas que no son parte de nuestra iglesia, pero están sumando ese tiempo. Bienvenidos. Vamos a iniciar ese tiempo devocional. Alista tu corazón, alista tu Biblia, uh, alista tu cuaderno. Si tienes un cuaderno ahí al lado, si tienes tu celular, puedes tomar notas, puedes tomar tiempos, porque al tomar notas, al escribir, al subrayar en nuestra Biblia, damos una pauta para que recordemos las promesas que Dios nos ha dado. Así que vamos a iniciar. Recuerda, estamos en Hechos, capítulo 16, y vamos a iniciar este tiempo devocional con una oración. Señor, gracias, Cristo, te amamos, te amo, Cristo, te amo, Espíritu Santo, te amo, Padre. Gracias por este tiempo, gracias por un día más de vida, Señor. Padre, enfoca mi corazón, alínealo a tu voluntad, alínealo, Señor, a lo que tú quieras hablar hoy, Señor. Abre mis ojos espirituales, mis oídos, Señor. Tan solo gracias por cada oyente, por cada persona que está viendo este devocional, este video. Bendícelo, Señor, y abre nuestro entendimiento en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a leer Hechos 16. Hechos 16 tiene un contexto muy padre. Es que este capítulo justamente aproximadamente está narrando 5 años después de que terminó el primer viaje misionero de Pablo. Recuerda que Pablo, siendo un misionero, un apóstol, una persona tan increíble, que si lo estudiamos a fondo, Pablo nos ha dejado tantas lecciones bíblicas, teológicas, nos ha dejado una doctrina tan relevante en nuestro caminar con Cristo, que abarcó un gran contexto de nuestro canon bíblico en el Nuevo Testamento. Y el capítulo 16 está puesto en ese momento, 5 años después de que Pablo terminó su primer viaje misionero. Y comienza de esta manera, primer subtítulo. Dice: Timoteo acompaña a Pablo y a Silas. Versículo 1. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de mujer judía, creyente pero de padre griego. Versículo 2. Y daban buen testimonio de él, o sea, de Timoteo, y los hermanos que estaban en Lastra y en Iconio. Versículo 3. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, y al pasar por las ciudades le entregaban con las ordenanzas que había acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los guardasen. Versículo 6. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y así termina el primer subtítulo de este tiempo, del capítulo 16. Y podemos ver la historia de un hombre que es Timoteo, que, como ya te había dicho en anteriores, la iglesia se dividió en 3 partes, en 3 escaletas, que eran en ese momento, que era el apóstol, el diácono, y era el apóstol, los ancianos y los diáconos. Y podemos ver aquí la gran vida de Timoteo, y podemos ver cómo da buen testimonio de Cristo. Podemos ver que su contexto no fue el más agradable, no fue un estudiante, no fue alguien de la sinagoga, no fue alguien con un contexto judío. Era judío, pero con un padre griego, y esto quería decir que era un padre que no conocía de Cristo, que no tenía el evangelio.
Y como primer mensaje quiero decirte que no importa tu contexto, no importa de dónde hayas venido, si vienes de una cuna cristiana, si vienes de una familia que no conoció ni honró a Dios en su vida, Dios siempre nos va a utilizar a ti y a mí. Dios nos va a llevar día a día, Dios nos va a tomar como ese rebaño, como ese remanente y nos va a levantar como hijos de Él. Y eso es lo que había pasado con Timoteo. Un chico que no se había escuchado en la Biblia para nada, aparece a este personaje y Dios ve algo en su corazón, hizo obediencia, honra, voto a Dios, porque imagínate, todas las personas estaban hablando de él. Todas las personas hablaban de Timoteo, decían, oye, ya viste a Timoteo, oye, Timoteo, siendo con un padre inconverso, honra a Dios. Y a veces como jóvenes tenemos tenemos un afán o tenemos cierto problemática que decimos, es que yo no voy a la iglesia, yo no tengo un buen caminar, yo no esto, yo me separé de Dios porque mis padres no conocen a Dios, sino y esto, y pues, a veces lo podemos tomar como pretexto, pero podemos ver como un joven siendo Timoteo, el hombre de su casa no conocía de Dios, no caminaba junto con Dios. Y podemos ver que eso no le importó a Timoteo y siguió a Cristo y eso lo llevó a grandes lugares. Cuando tú y yo ponemos a Dios, el Evangelio, nuestra fe, ponemos a Jesucristo como primer lugar, Dios nos levanta en ese momento sin importar nuestra historia detrás. Es lo que estaba pasando en ese contexto y Pablo lo toma, Pablo siendo un gran maestro, siendo una persona con gran autoridad, lo toma a esa persona y lo ayuda a seguir discipulándose. Siguiente subtítulo, versículo 6. La visión del varón macedonio, versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Así en este momento bíblicamente, recordemos que nuestra división geográfica no es como lo marcaba aquí y Asia se está refiriendo a Turquía, a la región de Turquía. Versículo 7, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se les permitió. Ya podemos ver que querían ir a Asia, luego el Espíritu Santo les dice que no. Podemos ver que por segundo lugar quieren ir a otro lado, otro destino para expandir el Evangelio y el Espíritu Santo les dice que no. Versículo 9, y les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Versículo 10, y cuando vio la visión enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciáramos el Evangelio. Y aquí hay algo tan misterioso. No tenemos un contexto bíblico de cómo es que el Espíritu Santo les prohibió. Podemos ver que el Espíritu Santo les muestra una visión, Dios les muestra una visión, pero no podemos ver cómo el Espíritu Santo actúa en ese momento, si fue por una visión, si fue por una voz audible, si fue por algo, pero cuando una persona camina junto al Espíritu, él tiene el discernimiento de lo que es la voluntad del Espíritu. Y podemos ver cómo Pablo, teniendo una buena intención, yendo a predicar, vemos que el Espíritu Santo les niega, y no fue porque el Espíritu Santo no quisiera que el Evangelio se expandiera, sino porque sabemos que los tiempos de Dios son perfectos. Iglesia, creo que este mensaje es tan claro en este subtítulo, y es que los tiempos de Dios son perfectos. Pablo no era la persona indicada, no estaba en el tiempo indicado, no tenía las herramientas indicadas para ir a predicar en ese momento, pero el Espíritu Santo lo utiliza en otro lado, y a veces tú y yo tenemos ese gran afán de hacer nuestras cosas a nuestra manera. Creemos que por tener intenciones buenas son intenciones agradables a Dios. Y no es que el tema principal esté mal o esté bien, pero cuando Dios pone algo, un propósito en nosotros, Él no va a descansar hasta cumplirlo. Y es lo que había pasado con Pablo. Le empezó a cerrar las puertas y le mostró el camino en el cual él pudo avanzar. Y podemos ver el corazón de Pablo que no se enojó. No dijo, bueno Dios, entonces si no quieres que predique, pues ya te devoto ahí, dejo todo y tú avánzale. Podemos ver el corazón de Pablo temeroso, oyente de Dios y tener un espíritu de discernimiento es lo que marcó a Pablo. Y el Espíritu Santo nos abre las puertas. El Espíritu Santo nos guía cuando están las puertas abiertas, pero también nos guía cuando están las puertas cerradas. Y eso es algo muy importante. Espera el tiempo de Dios, espera lo que Dios va a hacer a tu vida. No trates de ayudarle, no trates de adelantarte, no trates de hacer tus cosas a tu manera.
aunque tengas una intención buena, cuando el Espíritu Santo puso un fije ahí en tu vida, lo va a hacer a su manera, que es la mayor manera posible, que es lo mejor que nosotros podemos hacer, que a nuestra manera. Y lo que había pasado con Pablo. Entonces, el Espíritu Santo lo camina en otro lado. Siguiente subtítulo, encarcelados en Filipos. Y es importante que aquí entendemos algo. Y cuando tú y yo entendemos un contexto escritural de lo que Dios quiere hablar, podemos entender más. Filipos era una ciudad que no tenía una sinagoga. Ellos no contaban con sinagogas. Eso quería decir que no habían familias en fe. No había llegado tanto el evangelio. Pudo haber llegado el evangelio, pero las personas no estaban aceptando a Cristo, no estaban aceptando el perdón, no estaban aceptando nada. Entonces podemos ver este contexto de que Pablo va dirigiéndose a Filipos y no tienen una sinagoga. Ellos acostumbraban a estar por lado de los ríos al lado y orar en ese momento las personas que habían habían conocido a Jesús. Versículo 11, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Versículo 12, y de allí a Filipos, que era la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Versículo 13, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río. Ahí había pasado eso. Acuérdate que los judíos tenían como costumbre el día de reposo ir a las sinagogas a concentrarse en las escrituras, en orar. Pero aquí podemos ver el contexto que ellos no tienen una sinagoga y acostumbraban a ir a las orillas de los ríos. Y esa es una oportunidad tan clara para el evangelio que Pablo no se quedó callado. Versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiaria, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Esto es importante que tú y yo como iglesia entendamos. Una mujer, estando en un lugar, llegó un hombre indicado para compartir el mensaje. Y cuando el Espíritu Santo quiere compartir un mensaje con nosotros, tenemos que estar con los oídos atentos. Por eso te indicamos cuando tú estás en tu casa, cuando estás en la iglesia, cuando estás tomando estos tiempos devocionales, puedes estar atento a lo que Dios quiere hablar a tu vida, porque así va a dar un eco en tu corazón. No por una palabra mía, no por una palabra de los pastores, del mejor conferencista, del mejor teólogo, del mejor, de las personas más preparadas, que son herramientas, pero cuando tú atendemos a la voz del Espíritu Santo, Él es el único que va a poder cambiar nuestras vidas, que va a poder transformar lo que las personas no pueden hacer. Solo el Espíritu Santo y por medio de Cristo, que es la revelación de la Escritura. Versículo 15, y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo, ¿sabéis juzgado que yo soy fiel al Señor? Entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Podemos ver que esta mujer Lidia, podemos ver en el subtítulo que el Espíritu Santo les muestra un varón, les muestra en la visión a un varón macedonio, el cual necesitaba ayuda, pero podemos ver cómo Dios no tiene por poco a las mujeres, a los niños ni a los hombres. Ese hombre se convirtió en una mujer que estaba necesitada del evangelio de Cristo verdadero. Y podemos ver cómo, teniendo un corazón dispuesto a escuchar y atender y arrepentirse, podemos ver cómo el Espíritu Santo obra en su casa. Y ahí se cumple la promesa de que cuando uno es fiel a Dios y ora y comparte el evangelio, su casa es alcanzada. Podemos ver cómo Lidia, esta persona, pudo aceptar a Cristo y luego empezó a servir al Señor. Pudo mostrar hospitalidad, pudo mostrar esos frutos del Espíritu Santo, el amor, la obediencia, esos frutos que solo el Espíritu da. Y esto es algo muy importante para ti, para nosotros como iglesia. Cuando aceptamos a Cristo tenemos que comenzar a mostrar, a revelar, a estar atentos, a ayudar, a servir, porque esos son frutos del Espíritu Santo. No habían pasado ni siquiera unos minutos de que Lidia aceptó a Cristo, cuando ya empezó a servir y a mostrar su hospitalidad con Pablo. Siguiente versículo. Versículo 16, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo, a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de revelación. Este versículo 17
tiene que ser un versículo clave para la iglesia hoy actual, global, no solamente en Xochimilco o en México, sino globalmente. Te lo vuelvo a repetir, estos hombres son siervos del Dios Altísimo quienes os anuncian el camino de salvación. Esos somos tú y yo. No anunciamos un camino más fácil, unas doctrinas modernas, no anunciamos un camino más corto para llegar al Padre. Tenemos que diferenciarnos por anunciar al Dios Altísimo y el Evangelio de ese Evangelio que cambia a las personas. Esa es la misión de la iglesia hoy en día. Versículo 18, y esto lo hacía por muchos días, pues desagradando a Pablo. O sea, imagínate, Pablo llegó al momento de que ya se había molestado, de que uno tras otro anunciaba eso, y aunque era verdad, pero Pablo ya se había hartado en ese momento. Este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesús, que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Versículo 19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas. O sea, podemos ver cómo al mundo no le importa si te pudres, si estás en pecado. Al mundo solamente te ven como una ganancia, te ven como una persona que da cosas y ya. Podemos ver estos patrones que solamente querían a la persona, a esa persona poseída por un espíritu, solamente la querían por la ganancia. Pero Cristo nos da un valor a nosotros como hijos. Cristo nos da un valor, nos da un nombre, nos da un lugar con el Padre, una conexión con el Padre que el mundo no te lo puede dar, que solamente para el mundo somos desechables. Versículo 20, versículo 19, pero vieron sus amos que habían salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lista recibir ni hacer, pues somos romanos. Recuerda que antes habían unos judíos especializados para sacar demonios, que más que un acto espiritual y un ministerio, solamente eran actos como remedios caseros, literalmente. Si había una persona poseída, esas personas, estos judíos que tenían esta labor de extorsionar, de sacar fuera demonios, perdón, de poder liberar a las personas, no lo hacían por el Espíritu ni por Dios, lo hacían por otros métodos. Les ponían crema, les ponían hojas, les hacían remedios caseros para que las personas se tranquilizaran. Por eso esos romanos están citando esto, de que no era lícito, y las personas no lo veían porque el Espíritu Santo comenzó a ser tan trascendente en este caminar de la iglesia primitiva, que las personas se asombraban. Imagínate, las personas nunca habían visto a un hombre decir, te sales en el nombre de Jesús, y el espíritu obedecía, porque el espíritu malvado obedecía. Eso no era tan común, y por eso las personas se impresionan y dicen, wow, ¿qué están haciendo? Esto no es lícito enseñar ni hacerlo, porque tenían un contexto cultural en el judaísmo. Versículo 22, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenando azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel. No fue todo, no fue solamente una humillación pública, no solo fue una humillación ministerial, no fue solo una humillación como seres humanos, no solo fue eso, fue una humillación pública que ellos pasaron. El seguir a Cristo no es fácil, y lo podemos ver con estos hombres, que el seguir a Cristo no es un camino fácil, pero tenemos una gran recompensa. Versículo 23, después de haberles azotado mucho, les echaron a la cárcel, mandándolos a carcelero que los guardasen con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más dentro, y les aseguró los pies en el cepo. Recuerda que las cárceles eran subterráneas, no eran así como las conocemos. Imagínate si una cárcel subterránea era oscura, imagínate la más profunda. Ahí es donde estaba Pablo. Versículo 25, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Versículo 27, despertaron al carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían oído. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no temas ningún mal, pues todos estamos aquí. Versículo 29. Él entonces, pidiendo luz, se anticipó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolo les dijo, señores,
¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y recogió con toda su casa lo que había de haber creído a Dios. Podemos ver cómo un hombre conoce a Cristo, conoce el Evangelio, es bautizado y pone su servicio al Señor, con Pablo y Silas. Versículo 35, cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres, y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado decir que os suelte, así que ahora salid y echaos en paz, y marchaos en paz. 37, pero Pablo les dijo, después de asustarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel, y ahora nos echan encubiertamente. Versículo siguiente, no, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Imagínate, romanos. Estas personas no los respetaron. Versículo 39, vinieron, les rogaron y sacándolo les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces salieron de la cárcel, entraron en la casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Así termina este versículo, este capítulo del día de hoy. Este devocional, como familia, lo titulé Adoración en la tormenta. Podemos ver a un hombre que ya tenía un estrés desde días antes. Podemos ver cómo, terminando su viaje misionero, vuelve a entrar a la ciudad, toma a alguien como discípulo. El Espíritu Santo les prohíbe entrar a una ciudad, lo vuelve a hacer en otra, les muestra una visión, tienen que viajar hacia otro lugar desconocido, tienen que hacer varias cosas. Pero cuando tú y yo estamos enfocados en Cristo, las peores situaciones se vuelven las mejores situaciones para nosotros. Es muy común que una persona pueda llegar a decirte, oye, cree en Cristo y tu familia va a hacer esto. O, oye, cree en Dios, lo que está pasando no es nada. Y te puede mencionar incluso contextos bíblicos. Pero cuando tú y yo entendemos que la adoración es un acto de nuestro corazón, vamos a comenzar a adorar aún en las tormentas, en lo que muchas personas no adorarían. Porque qué loco adoraría cuando se quedó sin trabajo, cuando un diagnóstico llegó a su vida, cuando las cosas no están pasando a su favor. Pero cuando tú y yo entendemos que Cristo es nuestra perla de mayor precio y es el reino de Dios en nuestras vidas, enfocamos nuestra mirada ahí. Nuestra adoración debe ser un acto externo de nuestro día a día, de nuestro caminar día a día. Y es lo que Dios quiere buscar en nosotros. Pablo, estando en la peor situación, estando en el peor momento adecuado, estando cansado, estresado, pudo hallar un momento para empezar a adorar al Señor con su propia vida. Y eso, la adoración es tan genuina en nosotros cuando tú y yo lo hacemos de gran corazón, que el Padre se alegra por eso. Hay una frase que dice, cuando el Hijo es exaltado, el Padre revela al Espíritu Santo. Y es tan importante que tú y yo entendamos eso. Cuando tú y yo en las peores situaciones exaltamos a Cristo, exaltamos su hermosura, exaltamos a aquel Cordero inmolado, podemos comenzar a saber que todo obra para nuestro favor, que el Espíritu Santo nos guía, que el Espíritu Santo nos da un gozo tan sorprendente que muchas personas no lo entienden. ¿Quién sonreiría? ¿Quién estaría gozoso cuando le dan la noticia de un diagnóstico, cuando una persona falleció, cuando te quedas sin trabajo? Pero para esos muchos parecerían locura. Pero para los que estamos con Cristo no es locura, sino es una esperanza de vida. Y una esperanza no solo terrenalmente, sino una esperanza eterna. Y es lo que Dios busca a nosotros. Me recuerda mucho, para terminar este tiempo, me recuerda mucho cuando Juan cita esto, que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Imagínate que para que el Padre, Dios, buscara algo es porque no hay personas así. Cuando Dios busca algo es porque hay pocas personas así. Cuando tú y yo adoramos en espíritu y en verdad es con nuestra condición, sin una máscara religiosa,
sin ninguna intención de fingir algo. Incluso si estás triste y adoras y le haces sentir a Dios cómo estás, Dios va a comenzar a trabajar en ese momento en ti y en mí. Cuando tú y yo adoramos en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestras escuelas, en nuestros trabajos, el Espíritu Santo va a comenzar a guiarnos hacia el camino directo. ¿Por qué? Porque honramos su esencia, porque honramos quién es Él en verdad. No solamente lo hacemos por cantar y cantar, porque la adoración en la etimología bíblica, el verdadero significado de adoración no es alabanza, porque a veces confundimos eso. Adoración queremos dividirlo en canciones lentas, en canciones más tranquilas, pero adoración, su significado, su raíz de adoración es una reverencia, es un acto, es accionar. Y tú y accionamos día a día con nuestras vidas. Y el Padre busca adoradores que adoren en la tormenta. Pero cuando tú y yo adoramos en la tormenta, podemos conocer quién es Dios en verdad. Y podemos ver eso en la vida de Job. Cuando él en sus últimos capítulos dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Porque Job entendió una adoración genuina en la tormenta. No una adoración de palabras, sino una adoración que rasga vidas, que se atenta a lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas día a día. Y eso es un punto primordial que como iglesia tenemos que conocer. Adorar no solamente va a ser en las buenas, porque imagínate que solamente adoremos cuando Dios nos está a nuestro favor. Imagínate que Pablo adorara en el momento en el que Dios lo hubiera dejado ir al primer viaje que él tenía pensado. O sea, Dios le había cerrado las puertas 1, 2, 3 veces, pero esa tercera vez Pablo con su corazón abierto adoró al Señor genuinamente. No podemos ver un Pablo que dijo, Dios, ya estoy aquí, tú me cerraste la puerta, yo te dije que yo quería ir aquí, pero tú me dijiste que no, y Dios, ya estoy aquí en la cárcel, ya me azotaron, ya me humillaron, ya esto. Pero cuando tú y yo conocemos quién es Jesús en verdad, nuestra adoración brota naturalmente. Así que, amada iglesia, estamos siendo animados a adorar en la tormenta, adorar día y noche, no solamente en la iglesia, como es padre, es un acto que Dios nos regaló como iglesia, adorar juntos, pero adorar de una manera personal, sin máscara, sin miedo a quien te juzgue, es un acto que Dios nos privilegió a sus hijos. Así que oremos para terminar este tiempo. Señor, gracias por este tiempo, gracias por este regalo tan grande que es la adoración, Señor. Porque adoración, Señor, no solamente es música, no solamente, Señor, es algo religioso, Señor, o algo que solamente podemos hacerlo en una iglesia, Señor. Adoración es un vivir diario en nuestras vidas, Señor. Gracias por mi vida, gracias por la vida de cada uno conectada, Señor. Palabra, Señor. Entendimiento por lo que estemos pasando hoy en nuestros días, Señor. Gracias por tu Espíritu, porque, Padre, tu Espíritu sigue redarguyéndonos, sigue, Señor, guiándonos al mejor camino, no mi camino, Señor, sino tu camino, Padre. Gracias, Señor. Te amamos, Señor. Amén. Gracias, amada iglesia, por estar conectada. Gracias a cada una de las personas que están conectados en este tiempo. Recuerda, amada iglesia, amar al Señor sobre todo. Porque cuando amas al Señor sobre todo, las demás cosas ya no valdrán la pena el quebrarse la cabeza. Así que gracias por conectarte. Te invito mañana a seguir tomando tu tiempo devocional. Te amo y te bendigo. Buenas noches. Descansa.